Hola, somos Condominio, una comunidad cristiana y te damos la bienvenida a nuestra casa, donde compartimos, reímos, nos equivocamos, perdonamos, agradecemos y, sobre todo, vivimos juntos el amor de Dios. Llegamos a ti con nuestra serie Antítesis, presentándote el capítulo Ser último para ser primero, donde Andrés Rojas, amigo de nuestra casa, nos invita a meditar sobre la importancia de servir a los demás. ¿En qué se diferencia el concepto de éxito de Dios y del mundo actual? ¿Y qué podemos aprender del ejemplo de Jesús? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien en este día. Y aquí estamos nuevamente, saludándolos a todos ustedes y prestos a estudiar partecitas, pequeños extractos de la Biblia, que es lo que hacemos siempre. Buscar alguna aplicación a nuestras vidas y aprender acerca de este carácter maravilloso que tiene Jesús, que tiene Dios. En este momento estamos con la serie Antítesis, donde vemos contraposiciones de quizá pensamientos que teníamos o cosas que asimilábamos o cosas que tenemos dentro como seres humanos que se contraponen un poco con lo que cree Dios, con lo que piensa Dios o cómo realmente actúa Dios. Y es por eso que quiero contarles una historia que es una de las que más me gusta en la Biblia, porque en un momento de mi vida me reflejó qué era lo que realmente Dios obraba o cómo obraba en las personas. Porque cuando tú perteneces a una iglesia, a algún tipo de denominación, te es muy fácil creerte en el camino correcto y darte la autoridad de juzgar a los que están alrededor tuyo como buenos, como malos, como salvos, como perdidos, como muchas cosas. Pero cuando comprendí este mensaje me ayudó mucho para cambiar este paradigma y para cambiar mi forma de ver las cosas y forma de pensar, acompañado también con la madurez que te va dando la edad, pero me ayudó mucho. Para ponerlo en contexto, la mayoría de ustedes conocen la historia del joven rico. El joven rico que se acercó a Jesús y le dijo: ¿qué puedo hacer para ser un seguidor tuyo? Y Jesús le dice que guarde todos los mandamientos, cada uno de ellos. Y el joven rico le dice: eso yo lo hago. Era un cristiano de tomo y lomo el joven rico, o sea, hacía todo al pie de la letra, según lo que creía que debía hacer o según lo que se le había enseñado. Y ahí Cristo le hace una pregunta, la pregunta del millón, y le dice: entonces da todo lo que tienes a los pobres y sígueme. Y la Biblia cuenta que el joven tenía muchas posesiones, tenía mucho dinero, entonces se entristeció mucho y se fue. En ese contexto, Cristo, en el capítulo 19 de Mateo y el versículo 30, después de esa historia dice, en el 29 primero, y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y aquí viene la frase que nos da el tema de esta mañana, porque después se va a repetir. Porque muchos serán primeros, pero muchos primeros serán últimos y últimos primeros. Entonces termina de acontecer esta situación con el joven rico y Cristo lanza esta frase: muchos primeros serán últimos y últimos serán primeros. Y con ese mismo vuelito, si le podríamos decir, Cristo se lanza en Mateo 20 esta parábola que les voy a leer a continuación. Desde el versículo 1 dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña.
y habiendo convenido con los obreros 1 denario al día, los envió a la viña. Ojo aquí que él conviene el sueldo, él le dice, oye, ven a trabajar a mi viña a la primera hora, podríamos decir a las 7 de la mañana, ven a trabajar a mi viña, que yo te voy a pagar 1 denario. Y ellos dicen, ¿me vas a pagar 1 denario? Perfecto, voy a trabajar a tu viña. Y saliendo cerca de la hora tercera del día, podríamos decir 10, 11 de la mañana, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, también ustedes vengan a mi viña y les daré, ojo, aquí cambia, lo que sea justo, y ellos fueron. Y salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. La hora sexta y novena podríamos decir, no sé, 12 del día, 2 de la tarde, 3 de la tarde, la novena. Hizo lo mismo, halló unos que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué están desocupados? Y les dijeron, porque nadie nos ha contratado. También ustedes vayan y recibirán lo que sea justo. Y hay unos que va a buscar cuando ya son las 5 de la tarde. Imagino que el horario iba a salir y iba a ser a las 6. Pero en la hora novena también le dice, vayan ustedes que están desocupados a trabajar a mi viña y les daré lo que sea justo. Ojo con este concepto. La justicia. ¿Qué es lo justo? Vamos a terminar la historia. Cuando llegó la noche, el señor de la viña llamó a su mayordomo y dice, llámalos a los obreros y págales lo que corresponde. Comienza con los que llegaron al final y después con los que llegaron primero. Entonces, al ver venir los que habían llegado más tarde, que recibieron cada uno 1 denario, los de la primera hora dijeron, epa, a nosotros nos dijo que nos iba a pagar 1 denario. Y nosotros estamos desde las 7, 8 de la mañana. Y a estos que llegaron a las 5 de la tarde les pagó 1 denario. O sea, por lógica, por justicia, nos tiene que pagar a nosotros un poco más o harto más. O el correspondiente a lo que les pagó a ellos. Pero cuando fueron los de la primera hora, versículo 10, pensaron que iban a recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo, empezaron a reclamar en contra del padre de la familia, diciendo, estos últimos han trabajado 1 hora, de 5 a 6, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos trabajado todo el día, y con calor, y con transpiración. Y él respondió y le dijo, amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo 1 denario? Versículo 13. O sea, no te estoy haciendo ningún daño a ti. ¿No te dije yo a ti que te iba a pagar 1 denario? Y te pagué 1 denario. A ti yo no te he hecho nada, para ti yo te he pagado lo que te prometí que te iba a pagar. Le dice, toma lo que es tuyo y vete. Pero yo le quiero dar a este último, versículo 14, lo mismo que te di a ti. ¿No puedo hacer yo lo que quiera con mi dinero? O con lo mío, dice el texto 15. ¿O tienes tu envidia de que yo sea bueno con él? Porque al final era un acto de bondad. Era un acto de bondad porque el jefe de familia quiso darle al que llegó a las 5 el mismo sueldo que el que llegó a las 9. Y eso es algo bueno. No hizo algo malo, no engañó al de las 9. Si hubiera dicho al de las 9, yo te voy a pagar lo justo solamente, y después va y le paga al otro más, ahí podría haber sido un engaño y ahí podría ser una injusticia. A los ojos nuestros eso puede ser una injusticia. Pero ojo con el concepto que tenemos todos nosotros de lo que es justo y de lo que no es justo. Porque al parecer la percepción humana de la justicia es muy distinta a la percepción de justicia de Dios. Y el versículo 16 dice, nuevamente, así como terminó el capítulo anterior, así los primeros serán últimos y los últimos serán primeros, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Wow. Lo que es justo para mí no necesariamente es justo para Dios. Por ejemplo, si alguien viene a mí y me pone una cachetada, ¿qué es lo justo para mí? Devolvérsela, obviamente. Pero Jesús explica en Mateo que dice que si alguien te abofetea, ponle la otra mejilla. Si alguien te roba el manto, dale también tu calzado. Si alguien te hace algo malo, no actúes de forma visceral, no actúa respondiendo, sino que actúa siempre con humildad. Y eso cambia mucho todo lo que nosotros pensamos, porque es
un tema de autocontrol, que es súper difícil tener un autocontrol para no reaccionar siempre, que fue lo que le pasó a estos trabajadores, que oye, espérate, esto es injusto. Y claro, si lo analizamos con ojos humanos, y yo lo analizo, también es injusto. ¿Por qué? Porque trabajaron todo el día y estos no. Te lo voy a poner ahora en un plano muy utilizado, pero es el mejor ejemplo de todos, en verdad. Si hay un buen ejemplo, ¿para qué voy a buscar otro? Cuando el ladrón en la cruz, después de hacer todo lo malo posible, tanto que llega a una cruz, recuerden que la cruz era la peor muerte posible, era para los peores criminales. Si había un criminal ahí que estaba condenado a la cruz, no era por ser buena persona. Esa persona había sido mala toda su vida. Y en el último segundo, en el último respiro de su vida, le dice, acuérdate de mí. Cristo le dice, de cierto te digo que te estarás conmigo en el paraíso. Entonces, es exactamente lo mismo que los obreros de la viña. Y tú puedes decir, yo estoy de la Biblia desde que soy chiquitito, yo estudio la Biblia desde que soy chiquitito, estoy en los caminos de Dios desde que soy chiquitito. Es súper injusto, bajo los ojos humanos, bajo mis ojos, que el que en el último segundo de su vida vaya y sea salvo igual que yo, que estuve toda la vida machacando por seguir a los preceptos de Dios, por seguir sus caminos. Menos mal que no juzgamos nosotros. Menos mal que la justicia de Dios no es la justicia de las personas. Porque créeme que si la justicia de Dios fuera como la de nosotros, ninguno tendría acceso siquiera al reino de Dios o sería salvo. La justicia de Dios es perfecta. No la vamos a comprender siempre. No la vamos a entender siempre. No siempre vamos a entender a Dios. Porque es Dios. Tratamos de ponerle un molde humano. Tratamos de ponerle nuestras trabas, nuestras trancas, nuestros problemas a Dios. Y tratamos de asimilar que actúa como sería que actuáramos nosotros. Dios no es hombre para que mienta, dice la Biblia. Dios sigue siendo Dios siempre. Y todo lo que Dios entrega, todo lo que Dios hace, siempre es como Dios, no como humano. Ojo con eso, y ojo con ese concepto. Y hay otra cosa que es el concepto de humildad. Le dice, ¿te enojas porque hago lo bueno? Le dice al trabajador que le reclama. Y efectivamente era un acto de bondad darle un sueldo. Y dice, ¿te enojas porque hago lo bueno? O sea, primero te da envidia, después te enojas. O sea, creo que está súper mal en otro modo. Entonces, acá viene otro concepto que es el concepto de humildad. ¿Qué es ser humilde o no ser humilde? Se escucha mucho de repente, dice, tal persona vive o vivía en un sector muy humilde o en una casa muy humilde, denotando pobreza o denotando cosas no buenas. Y así el concepto de humildad, sobre todo en la sociedad actual, que la sociedad actual te enseña a ser un ganador, te enseña a ser ir siempre por delante, te enseña a ser líder, te enseña a ser pionero, te enseña a ser influencer para los demás, te enseña a que los demás te sigan a ti, ser un líder que tenga seguidores y todo eso. La humildad no cabe un poco mucho dentro de lo que se espera la sociedad de ti. De repente ser humilde es una señal de debilidad, y el que es humilde versus el que es empoderado, el que es líder y todo, denota algo que no va en contra de los parámetros de la sociedad. Pero mira a Dios, mira a Jesús cómo se muestra en relación a eso. Recuerden que Jesús era un líder de sus discípulos, y además de eso tenía muchos seguidores, había muchos seguidores de Cristo. Cuando estos seguidores de Cristo, estos discípulos le llamaban rabí, le llamaban maestro, que eran posiciones de algo. O sea, llamar a alguien rabí no era cualquier cosa, era un maestro, y hasta los sacerdotes le decían a Cristo rabí o maestro. O sea, un maestro, un rabí, una persona digna de seguir, una persona admirable, una persona súper destacada por lo que ha hecho. Y Cristo sí lo era. Recordemos todos los seguidores que tenían, recordemos cómo sus palabras llegaban a las personas, recordemos cómo nadie quedaba indiferente a él, ni sus amigos, ni sus enemigos, ni sus seguidores, ni los que lo tenían en contra. Nadie quedaba indiferente a Cristo. Cristo hablaba y todos lo escuchaban, hasta los que no querían.
porque tenía ese liderazgo, tenía algo especial. Y teniendo eso, teniendo seguidores, teniendo los 12 discípulos, él podría haberse comportado siempre como se espera la sociedad actual, por ejemplo, que sea un líder punzante y todo. Pero fíjate que hay algo que él hace. En el capítulo de Juan, capítulo 13 de Juan, versículo 4 dice: se levantó de la cena, se quitó el manto y tomando una toalla, se la puso. Y luego puso agua en un lebrillo que es como un lavatorio y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla que se había puesto. Cristo se arrodilla delante de los que eran seguidores de él y les empieza a lavar los pies. Un acto de humildad tremendo. En la época se lavaba los pies a aquellos que venían del viaje, pero generalmente eran los siervos los que lavaban los pies a los señores. Y empezó a lavar. Y Pedro le dice: Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? O sea, tú, mi Señor, mi rabí, mi maestro, ¿me lavas los pies a mí? Dice, no, le dijo, tú jamás me vas a lavar los pies a mí. No me los vas a lavar, yo no dejo. Y Jesús le dice, versículo 8, si no te lavare los pies, no tendrás parte conmigo. Pedro, si tú no dejas que yo haga esto, no puedes seguir más conmigo. Pedro se da vuelta, quizás sin entender bien todavía lo que Jesús le había dicho, y le digo, no solo mis pies, le dijo Pedro, sino también lávame las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros están todos limpios, aunque no todos lo decían. En ese momento por Judas, que ya había tomado la decisión de traicionarlo o de venderlo. Y después Jesús, después de terminar con ellos, vuelve a la mesa y vuelve a cenar con todos ellos. El maestro, el líder, el mayor entre todos, toma el acto de humildad más grande y le enseña a los demás. Eso tampoco podría ser correcto, pero Cristo espera que tú seas una persona humilde. ¿Por qué quiere Cristo que seas una persona humilde? Porque así vas a poder reflejar tu amor. Cuesta mucho, cuesta decir perdón, cuesta decir me equivoqué, cuesta decir lo siento, cuesta aceptar que uno cometió el error, cuesta aceptar que uno está mal. Nos duele el orgullo, es una cosa tan extraña que yo creo que todos lo han experimentado. Te duele adentro el orgullo cuando sientes que tienes que dar tu brazo a torcer. Es una sensación muy humana. Por eso hay un fruto del Espíritu que dice mansedumbre, y hay un fruto del Espíritu que dice control propio, dominio propio, porque Dios sabe que nos cuesta luchar contra este humano inseguro que llevamos dentro, porque al final todas son muchas muestras de inseguridad. Pero Cristo, tremendamente sabio, tremendamente Dios, dice, los últimos serán los primeros. Aquel que llega al final va a recibir la misma paga tuya. Yo, maestro, le lavo los pies a mi siervo. Mi justicia es perfecta. Aunque no la entiendas, es la justicia perfecta. No te guíes por tu justicia. No juzgues al que está al frente tuyo. No juzgues al que es tu amigo, al que va a la iglesia o al que no va a la iglesia. No te corresponde. No es tu permisión. No es tu objetivo como seguidor de Dios. Nunca lo fue. Gracias a Dios que el que juzga es Él. El que define es Él. Y gracias a que el que juzga es Él, y gracias al que define todo es Él, todos, y aquí hago el hincapié, todos tenemos acceso a la salvación. Todos. Porque créeme que si fuera por nosotros, muchos ya estarían perdidos. Y quizás incluidos nosotros mismos. Porque de repente somos muy buenos para medir con una vara tremenda y nosotros nos bajamos bastante más la vara para medirnos a nosotros mismos.
Que Dios les bendiga, amigos, en este día y muchas bendiciones para todos ustedes. Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que estos minutos hayan sido relevantes para tu vida. Si quieres acercarte a nuestra comunidad, puedes ingresar a somoscondominio.cl o encontrarnos en Instagram como Somos Condominio. Para nosotros sería un tremendo honor poder conectar contigo. Sigue sintonizando para más episodios y gracias por estar con nosotros.